El contacto es con la doctora Mariana Mota. Nos vamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, una autoridad en estos temas de derechos humanos con larga trayectoria, y que ayer esta institución hizo un llamado a una conferencia de prensa, una presentación se hizo, se fue presentado como un intercambio con la sociedad civil, y vemos en la mesa que presidió, además de la gente de la institución, a madres y familiares también, ¿no? Pero un anuncio muy interesante que hicieron ayer, una actualización muy interesante. Doctora Mota, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, una noticia que hay que destacar en el marco de este mes de la memoria, como se le denomina a mayo. Queríamos conocer algunos detalles de cómo se llegó a este trabajo y este anuncio tan importante por parte del equipo de investigación de búsqueda del instituto, de la institución, que muchas veces se conoce poco la labor, digamos, silenciosa que hace, pero tan importante, ¿no? Sí, efectivamente. En realidad, la institución toma esta competencia en el año 2020 y desde ahí se conforma un equipo de investigadores, que inicialmente fueron 2 y luego se fue incorporando por la necesidad del trabajo y el volumen de trabajo, 2 más, y también en Argentina fue inicialmente un investigador y ahora hoy día tenemos 3 investigadores en Argentina. El trabajo focalizado de los investigadores es desarrollar líneas de investigación para conocer la circunstancia de la desaparición de los uruguayos detenidos desaparecidos tanto en Uruguay como fuera del país. Y en ese marco de trabajo toman las denuncias que ya existen, que conocíamos todos, pero también abordan otro volumen de denuncias que eran aquellas que habían sido recibidas en la Comisión para la Paz y que la Comisión no había tenido tiempo, porque la Comisión tuvo un tiempo específico de funcionamiento para resolverlas, tramitarlas y ver de qué se trataban. Luego también sucesivos en otros organismos, como fue la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, el grupo de trabajo, e incluso también la institución. O sea, grupos de denuncias con diferente tiempo de haber sido formuladas, pero que no tenían un trabajo de investigación por diferentes circunstancias, fueron todas abordadas por este grupo, por este equipo, trabajando entonces sobre un total de 326 denuncias en total. Y ahí ir profundizando en líneas de investigación acerca de cuál era la condición de esas denuncias, ¿no? De si efectivamente era un caso de desaparición forzada o no. Entonces ahí se trabajó en cada una de ellas y hay algunas de las cuales todavía no se ha podido llegar a conclusiones para poder informar. Pero entonces lo que se informó ayer era un estado de situación de todo ese trabajo. Uh-huh. En ese estado de situación se visualizó que efectivamente hay denuncias y casos que ya fueron aclarados, en el sentido de que a lo largo de los años se han ido recuperando restos, o se ha identificado la persona desaparecida como que sus restos están en determinado lugar, por ejemplo, fosas comunes en Argentina, pero se logra determinar fehacientemente que en ese lugar están los restos de determinada persona. Eso hace a aclarar el caso. De eso, con la relatividad de lo que tiene el término, porque en realidad resolver el caso sería también abordar la parte de justicia, de conocer las reparaciones del Estado. O sea, es como otro ámbito que en general le falta a los casos, ¿no? Pero en lo que refiere a nuestra función de esto, de conocer las circunstancias de la desaparición y el hallazgo de restos, hay un número que en ese sentido la institución lo presenta y lo visualiza, porque son casos que sí fueron aclarados en ese sentido, ¿no? Uh-huh.
Esos casos aclarados son 43. Y luego, en el mismo trabajo, que les digo que se fue en el análisis de todas esas denuncias, hay 40 que sí se descartaron porque las circunstancias que fueron denunciadas no corresponden a una desaparición forzada, sea porque la persona, cuando se denunció su ausencia, digamos, luego se conoció que estaba viva aún, o que murió luego de esa denuncia de desaparición, pero en definitiva no corresponde a una actuación del Estado en la desaparición forzada, o que su desaparición no tiene vínculo con la actuación estatal. A veces hay, por ejemplo, circunstancias en las que la persona se fue de su núcleo familiar por diferentes razones, pero no tiene que ver con una actuación ilegítima del Estado. En esas condiciones se encontraron y se descartaron 40 denuncias. Nos queda entonces en investigación todavía 243 denuncias, que son las que están activas, o sea que todavía hay 81 en análisis. De esas 243 hay 81 en análisis y 162 activas, o sea, 162 que son casos efectivamente de desaparición, y de esas otras 81 todavía se sigue trabajando. Esto es además un informe de un trabajo que se continúa desarrollando, conociendo además que hay denuncias que todavía no se han abordado, porque hemos relevado que hay organismos en donde también se formularon denuncias o se radicaron denuncias y todavía el equipo no ha tomado contacto con esas otras denuncias. Pero entonces dar una dimensión de la situación de la desaparición forzada, por lo menos a la fecha de ayer. Esto en relación con lo que es el número, y ahí hay como distintas consideraciones en lo que es ese número que se levanta en las marchas del 20. Aquí el número de 197 es un número que alberga no solamente las personas desaparecidas, sino algunos casos de los que ya fueron aclarados. Pero bueno, ahí responde también a una decisión de madres y familiares, en el sentido de que reclaman más del Estado para poder decir, bueno, estos casos ya se resolvieron totalmente, ¿tá? Entonces, por eso madres y familiares en ese número de 197 incluye tanto los casos donde no ha habido hallazgos como los que sí ha habido, ¿tá? Porque tienen la significación de la desaparición para ellos es más, tiene otro alcance. Para nosotros, que tenemos esta competencia de el hallazgo de los restos y conocer las circunstancias de la desaparición, nosotros tenemos que considerar que el número es menor, porque respecto a los casos donde ya se hallaron los restos, no seguimos trabajando. ¿Seguro? Claro, o sea, sí lo estuvieron todo ese tiempo, pero en ese trabajo, bueno. Pero aún así nosotros agregamos a aquel número histórico, bueno, hasta ayer de 197, agregamos casos que no estaban incluidos, siendo que eran uruguayos desaparecidos, y ahí se agregan 5 casos que se aclararon, pero que no estaban incluidos en la lista, y 3 casos más que en la investigación del equipo de investigación tienen el perfil de desaparición forzada y que no estaban en ninguna lista, ¿tá? O sea, son casos nuevos, a partir de esa investigación que se hizo de ese cúmulo de denuncias que les estaba contando inicialmente. Es un poco entreverado, pero en realidad lo que quisimos fue dar un detalle de cómo se transitó en este trabajo, que además sigue, ¿no? O sea, como les decía, todavía tenemos casos para mirar. Esto puede seguir ocurriendo entonces, esto de que usted decía que sigue, en la medida que se confirman, que se cumplen con esos procedimientos de chequeo, pueden aparecer más nombres nuevos, digamos, nombres que no estaban incluidos hasta ahora, entonces. Exactamente, por ejemplo, nosotros tenemos, como les decía, ese número 81, que son casos que todavía están en análisis, que no sabemos, que no tenemos todavía los elementos suficientes para decir que los descartamos o que los confirmamos como hipótesis de desaparición. En la medida que eso vaya ocurriendo, los vamos a ir informando. Y además, como les decía, hay otras denuncias con las cuales todavía no hemos tomado contacto, pero que también se adicionan, pueden ser como unas 20 más todavía, para analizar, ¿tá?
Y esto también tener en presente que en Argentina, que es el lugar donde hay mayor cantidad de uruguayos detenidos desaparecidos, hay casos que nosotros, o sea que los investigadores han tomado conocimiento por sus investigaciones de gente que mencionaba, sí, acá una pareja de uruguayos le pasó tal y cual cosa, pero que no tienen esos nombres, que tal vez sea a su vez también denuncias que se recibieron acá, me explico, porque teniendo el contexto histórico en donde personas que estaban en Argentina, que sufrieron la desaparición, su familia estaba en Uruguay, la familia puede haber denunciado en Argentina o haber denunciado en Uruguay, pero poder desarrollar una investigación mínima, o aunque sea de las propias personas preguntando a los organismos, era realmente riesgoso. Entonces, la información está dispersa Claro. y hay que cruzarla y poder llegar a conclusiones. O sea, es muy complejo el trabajo y lleva tiempo, y lleva volver a vincular a los organismos, preguntar, hacer todo un trabajo muy detallado y complejo por cada uno de los casos. Lo más importante me parece que uno se queda es que esto es un trabajo serio y que es permanente, o sea, está muy viva la investigación, el ordenamiento, está muy vivo, ¿no? Ayer nosotros hablamos con el abogado chileno Cristian Cruz, porque le preguntamos por este caso de hallazgos que hubo en Santiago de Chile. En un Macul, vertedero, ¿no? En un vertedero en Macul. Pero él se dijo que parecía que había restos de 3 uruguayos. Él nos dijo algo así como que no hay mucha certeza de eso, ¿no? Que va, no, claro. No hay. La represión chilena tenía otras características, Claro. si bien todas las dictaduras del Cono Sur tuvieron rasgos comunes, pero la forma de ejecución de estas dictaduras por los organismos represores tuvo algunos matices, algunas diferencias. Y ahí, en realidad, el tiempo de permanencia en los centros de detención era bastante más breve que lo que ocurría en Argentina o lo que ocurría en Uruguay. Entonces, la inferencia de que podían ser uruguayos o que podía haber uruguayos o puede haber uruguayos en ese vertedero es a partir de la proximidad de lugares que eran centros de detención en donde se conoce que por ahí transitaron algunos de los 8 uruguayos que todavía se buscan en Chile. Pero bueno, evidentemente, habiendo la hipótesis, al Uruguay le interesa que esa investigación, esa excavación se haga y se puedan recuperar restos y hacer, obviamente, las comparaciones de ADN para poder identificarlos. Así que no tenemos la certeza de cuáles uruguayos puedan ser los que están ahí y siquiera si están. Pero bueno, había otros lugares donde también hubo ejecuciones o se supo en Chile que bueno, que aparecieron cuerpos y eso. Claro. Pero bueno, son diferentes escenarios donde al Uruguay le interesa, obviamente, y a la institución, en tanto que tiene esta competencia, estar presente en el sentido de ir viendo y preocupándose de que esas investigaciones o esas acciones del Estado chileno se hagan para poder nosotros ir conociendo y bueno, y ayudando en que se identifiquen si podemos verificarlo, ¿no? Sí. Con ese dato que es muy claro, muy contundente, de que la mayoría de los desaparecidos uruguayos desaparecieron en Argentina, tiene mucha importancia esta noticia que ustedes daban a fines de abril, de acuerdos que se firmaron con las abuelas de Plaza de Mayo, con una municipalidad también, de cooperación, me imagino, en lo que es el manejo de la información. Sí, totalmente. En realidad el vínculo con abuelas, ya venía existiendo, pero formalizarlo en un convenio es bien importante. Y también se hizo con la Municipalidad de San Martín, donde hay casos de desaparición, y ya también el vínculo con el EAF en Argentina ya preexiste. Pero también conformar el equipo con personas que trabajan vinculadamente a estos organismos, a las abuelas y a diferentes organismos que trabajan en Argentina en el tema de conocer sobre las desapariciones forzadas, nos ayuda en entrar a conocer y
y resolver los casos de Argentina, que es cierto, son numerosos. Claro. Ahí además se adiciona que hay otras hipótesis que no hemos podido descartar aún, de si los uruguayos desaparecidos en Argentina, algunos sabemos, algunos fueron recuperados, algunos restos fueron recuperados, otros fueron identificados con su destino final en cementerios de Argentina, pero hay conjuntos de uruguayos, en el caso de los que pertenecían al Partido por la Victoria del Pueblo o los que pertenecían al Grupo de Acción Unificadora, saber si la suerte que corrieron era la misma que la de los argentinos o si hubo traslados clandestinos al Uruguay y los tenemos que buscar acá. O sea, esa hipótesis también está abierta. Y en ese sentido, conocer eso también nos va a llevar a poder situar qué números tenemos que buscar acá, además de lo que ya sabemos que están acá, y cuál número en Argentina. O sea, hay como varias cuestiones a resolver, ¿me explico? Es verdad, es verdad. Una consulta final, doctora, de los casos que hay también de uruguayos que murieron combatiendo, formando parte de movimientos guerrilleros. Aquí apareció un caso de Colombia, que hay otros, otro del Salvador. Uno miraba, a partir de estos nombres, encontraba algunos reportes de prensa sobre ellos, por ejemplo, del 2010, en el caso de Colombia. Lo que hay que entender también es que, más allá de que se conociera que murieron allá, el proceso de confirmación oficial, suponemos, y con países donde quizá hay menos relaciones de trabajo más frecuentes con estos temas, lleva tiempo como para incorporar esos nombres. Bueno, en realidad en estos dos casos nosotros tenemos un buen vínculo presente, no solamente anterior, pero actual, con organismos que hacen búsqueda específicamente, ¿no? En Colombia, en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y en El Salvador, un organismo que se llama Conabúsqueda, que en realidad lo que hace es eso, dedicarse a la búsqueda, y nos hemos contactado porque a ellos les interesa tener más información de los uruguayos, porque en el caso de hallarlos, bueno, en el caso de Rosado Galarza efectivamente se le encontró, pero poder identificarlos, ¿no? Y ahí, bueno, parten estos dos casos, pero hay otros que luego probablemente se incorporen, pero en estos dos casos son personas que fueron perseguidas en Uruguay por sus ideas políticas y tuvieron un exilio forzoso. Uh-huh. Luego las circunstancias de desaparecer en los países donde se mencionan, nosotros no descartamos que también y los incluimos porque no descartamos que también hayan participado, o sea, hayan sido partícipes de lo que se planteó de lo que fue la tercera fase del Plan Cóndor, ¿no? Que era no solamente la identificación de las personas que eran perseguidas por sus ideas políticas, sindicales o gremiales, sino luego la decisión de su ejecución y ya después, en la tercera fase, no solamente dentro de los países que integraban el Plan Cóndor, sino fuera de estos países, y ahí hay ejemplos históricos, ¿no? Lo que pasó con Letelier en Chile, o sea, y otros asesinatos fuera de fronteras, que responden a esa fase del Plan Cóndor, que si bien luego no progresó, porque esto empezó a desarmarse, por decirlo de una manera, sí tuvo plan de ejecución. Y en realidad el vínculo de los militares uruguayos con militares de otras partes de América, más allá de los que vinculaban al Plan Cóndor específicamente, existió. De hecho, Brasil nunca integró el Plan Cóndor, pero colaboró efectivamente con la represión y en vinculación entre militares uruguayos y brasileños. Entonces, y de la misma manera sabemos que militares uruguayos asesoraban a sus homólogos en Salvador. Entonces, esos vínculos también nos permiten pensar que estas desapariciones que ahora incluimos también pueden ser parte de eso, porque no es simplemente que mueran en la guerrilla, sino que también podían ser extranjeros en ese país identificados
como personas que otro país las estaba señalando como, bueno, enemigos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es en esa parte. Y bueno, y sí tenemos ese vínculo con estos organismos que nos ayudan en esta cuestión de la investigación, ¿no? Muy bien. Doctora Mariana Mota, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes por llamar. Hasta la luego. próxima. A decir verdad.